comprendemos la experiencia de aprendizaje y reflexionamos sobre los ejes del Bicentenario. Iniciamos la semana con una nueva experiencia de aprendizaje denominada Asumimos compromisos para los desafíos del Bicentenario. Les saluda la profesora Isela y como siempre estaremos acompañados de sus compañeros y amigos Pedro y Fátima. Hola, profesora Isela, amigas y amigos de primer y segundo grado de secundaria que nos escuchan semana a semana. Estamos listos para iniciar nuevos aprendizajes. Buenos días, profesora. Buenos días, amigas y amigos de todo el Perú. Qué contenta me siento de estar aprendiendo nuevamente con ustedes. Recuerden, estudiantes, que debemos seguir cuidando nuestra salud. Fátima, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, todavía no puedo visitar a mis familiares y los lugares que me gustan, porque el virus de la COVID-19 sigue circulando. Pero gracias al avance de la vacunación, cada día estamos más protegidos y podemos controlar la pandemia si se combinan todas las medidas de prevención existentes. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. Así es, Fátima. Bienvenidas sean las vacunas a nuestras comunidades. Podemos decir que cada día estamos más protegidos de la COVID-19, gracias al avance de la vacunación. Por supuesto que sí, Fátima y Pedro. La salud es primordial. Asimismo, durante el programa radial, recuerden estar acompañados por un familiar, tener a la mano sus cuadernos de trabajo y disponerse a comenzar una nueva experiencia de aprendizaje. Profesora Isela, ¿cuál es la ruta que seguiremos para aprender hoy? Pedro, la ruta de hoy es la siguiente. En un primer momento, conocerán y analizarán la situación significativa de la experiencia de aprendizaje 10 para comprender el problema y el reto, así como para conocer el propósito y el producto que deberán elaborar durante la experiencia. En un segundo momento, leerán y analizarán un texto relacionado con los ejes del Bicentenario. Y a partir de ello, reflexionarán sobre las ideas del texto y la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Finalmente, plantearán su meta de aprendizaje para el logro del reto de la experiencia de aprendizaje. ¿Listos, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, para iniciar esta gran aventura? ¿Listos, profesora? Iniciamos con el primer momento denominado Conocemos y comprendemos la situación significativa de la experiencia de aprendizaje 10. Escuchemos con atención la situación que presenta la experiencia de aprendizaje titulada Asumimos compromisos para los desafíos del Bicentenario. A pocas semanas de finalizar el 2021, es necesario reflexionar sobre lo que significa este año, en el que se conmemora el bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, observamos que aún hay retos relacionados con los ejes del bicentenario que debemos asumir, como la sostenibilidad, identidad, diversidad e igualdad de oportunidades. Pues el poco interés y participación ciudadana en la solución de los asuntos públicos afecta a nuestras comunidades que buscan el bien común para construir el país que anhelamos. En el marco de nuestro bicentenario, ¿qué acciones podríamos promover para asumir compromisos de participación ciudadana priorizados en los asuntos públicos de nuestra comunidad en busca del bien común para construir el país que anhelamos? Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, ahora que escucharon con atención la situación, les pregunto, ¿qué problemática logran identificar en la situación?
Dialoguen con su familiar sobre ello. Y en su caso, Fátima y Pedro. Profesora, en la situación puede identificar el poco interés y participación ciudadana en la solución de asuntos públicos que afectan a nuestras comunidades. Me pregunto, ¿a qué se refiere con asuntos públicos? Fátima, un asunto público es toda problemática o tema que involucra e impacta a toda una comunidad, sociedad o grupo de personas. En ellas se involucran decisiones colectivas de las cuales formamos parte y ante las que tenemos responsabilidad como sociedad y como país. ¡Qué interesante, profesora! Eso me lleva a pensar en los asuntos públicos que hay en mi comunidad. Y, la verdad, observo un gran desinterés por parte de quienes vivimos ahí para darle solución a ciertos problemas de la comunidad. Por ejemplo, profesora, la plaza está muy sucia últimamente. La gente que llega a conocerla y también los mismos pobladores tiran la basura en cualquier parte, a pesar de que hay tachos para eso. Qué bien, Pedro, que hayas relacionado la problemática que describe la situación con lo que sucede en tu comunidad. Frente a ello, ¿qué reto plantea la experiencia de aprendizaje 10? Lo anoté, profesora. El reto que nos plantea es qué acciones podríamos promover para asumir compromisos de participación ciudadana priorizados en los asuntos públicos de nuestra comunidad, en busca del bien común para construir el país que anhelamos. Acciones para promover compromisos de participación ciudadana. Profesora, es todo un reto plantear aquello, porque nos dice que se trata de promover compromisos. Así es, Pedro. Sé que a medida que vayan vivenciando esta experiencia de aprendizaje, encontrarán respuestas para este gran reto. En la situación también se hace referencia al bicentenario y a los retos pendientes. ¿Qué piensan al respecto? Profesora, como se menciona en la situación, estamos finalizando este año 2021 con la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia y aún tenemos retos pendientes. Por ejemplo, en mi comunidad solo tenemos luz 4 horas al día, de 6 p.m. a 10 p.m. Luego nos quedamos en la oscuridad y así vivimos ya hace muchos años. Me pregunto por qué no se ha encontrado una solución al respecto y también por qué los pobladores no reclaman. Fátima, tus preguntas son válidas porque te permiten reflexionar al respecto. Por esa razón, el propósito de esta experiencia es que propongan acciones para promover compromisos de participación ciudadana en asuntos públicos priorizados de su comunidad, relacionados con la sostenibilidad, identidad y diversidad e igualdad de oportunidades, en busca del bien común para construir el país que anhelamos a partir del análisis de fuentes confiables, deliberación, soluciones tecnológicas y cálculos geométricos. Entonces, para lograr este gran propósito, tendremos que analizar fuentes confiables, así como aprender a deliberar, a conocer soluciones tecnológicas y cálculos geométricos. ¿Cuánto aprenderemos, profesora? Así es, Pedro. Esta experiencia tiene una duración de 5 semanas y durante este tiempo, ustedes tendrán el desafío de aprender a proponer acciones para solucionar el problema del desinterés por la participación ciudadana en nuestras comunidades. Explicar la importante contribución de la organización Inca al desarrollo del país que anhelamos. Investigar cómo se produce el efecto invernadero y qué alternativa de solución tecnológica se puede proponer en busca del bien común en nuestra comunidad. Incluso aprenderán a promover acciones para asumir compromisos de participación ciudadana en los asuntos públicos,
como la construcción de viviendas seguras. Todo ello ayudará a que puedan escribir propuestas sobre compromisos de participación ciudadana en asuntos públicos en busca del bien común, mediante una carta a las autoridades de su comunidad que responda a su propósito comunicativo. ¡Guau, profesora! ¡Cuántos desafíos! ¿Y todo eso nos ayudará a escribir una propuesta de acciones? Así es, Fátima, ya que el producto de la experiencia que van a elaborar es el siguiente: escribir propuestas de acciones sobre compromisos de participación ciudadana en los asuntos públicos priorizados de su comunidad, en busca del bien común para construir el país que anhelamos, presentadas a través de una carta a las autoridades de su comunidad. En la situación también se menciona los ejes del Bicentenario. ¿A qué se refiere? Buena pregunta, Fátima. Los ejes del Bicentenario son objetivos nacionales trazados para construir un país íntegro, sostenible, con igualdad de derechos, competitivo y orgulloso de su diversidad. Es importante conocer cuáles son estos ejes estratégicos para ir comprendiendo cómo es el país que queremos y anhelamos construir. ¿Qué les parece si los conocemos escuchando la lectura de un texto respecto a ello? Sí, profesora. Eso nos permitirá seguir comprendiendo la situación que nos plantea la experiencia de aprendizaje. ¡Qué bueno, Pedro! Entonces, estudiantes, hemos terminado este primer momento, que fue el de conocer y comprender la situación, el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje. Continuamos con el segundo momento que hemos denominado Analizamos un texto respecto a los ejes del Bicentenario para reflexionar. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Este es un año especial para nuestro país. Y como nos señala la situación de la experiencia de aprendizaje, estamos a pocas semanas de finalizar el 2021, año en el que conmemoramos el bicentenario de nuestra independencia, es decir, los 200 años de la independencia del Perú. Ello nos invita a reflexionar sobre cómo hemos venido asumiendo los ejes del bicentenario. Hoy leeremos un texto justamente titulado Ejes del Bicentenario. Díganme, estudiantes, ¿qué información sobre los ejes del Bicentenario nos brindará el texto? ¿Y cómo creen que se relaciona con la situación de la experiencia de aprendizaje? Profesora, creo que el texto nos recordará cuáles son los objetivos trazados para desarrollar nuestro país. Yo creo que nos brindará información sobre los ejes que se mencionan en la situación, así como la sostenibilidad, la identidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades. Bien, Pedro y Fátima, por plantear sus predicciones sobre el texto que vamos a leer. ¿Qué les parece si lo descubrimos leyendo? Al momento de leer, escuchen con atención, identifiquen las ideas importantes en cada eje y tomen nota de ellas. Al término de la lectura, les haré algunas preguntas que nos ayudarán a reflexionar. Pedro y Fátima, ¿me apoyan por favor con la lectura? Por supuesto, profesora. Inicio la lectura. Ejes del Bicentenario. Este es el país que queremos construir. Íntegro. Un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los mecanismos para la lucha por su integridad y entiende la corrupción como un lastre para el desarrollo. Igualdad de oportunidades. Un país que acorta las brechas de pobreza y desigualdad, con avances importantes en infraestructura y reformas sociales que ponen en el centro a las personas. Un país que combate con firmeza la violencia de género y forja espacios de convivencia libres de cualquier discriminación e intolerancia. Diálogo y reconciliación. Un país dialogante y en paz.
en el que se promuevan y consolidan espacios de encuentro y reconocimiento en pro de que vivamos una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. Sostenibilidad. Un país que valora su megadiversidad y concibe el desarrollo como indesligable del cuidado del medio ambiente. La conservación del medio ambiente es un valor ciudadano básico transversal, inculcado desde la infancia y abordado de manera intersectorial por el gobierno. Integración y competitividad. Un país que se sitúa a la vanguardia del desarrollo social en la región. Al interior del país se forja una nación integrada y conectada, y se fortalecen los mecanismos para el trabajo articulado entre sectores y regiones a favor de una visión geopolítica común. Identidad y diversidad. Un país con identidad que construye su historia, tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que se quiere ser de cara al futuro. Gracias, Pedro y Fátima, por la lectura. Ahora que hemos terminado de escuchar la lectura, les pregunto a partir del texto, ¿qué país queremos construir teniendo en cuenta los ejes del Bicentenario? ¿Cuál es la idea central del texto? Profesora, qué interesante el texto que hemos leído. Son 6 puntos importantes para lograr el país que anhelamos, íntegro y con igualdad de oportunidades. Todos los días al despertarnos, escuchamos noticias por la radio y nos enteramos de casos de corrupción en nuestra comunidad o de casos en los que no hay igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en el campo laboral, incluso en el servicio de la salud. Esto me hace reflexionar acerca de que a 200 años de nuestra independencia, aún nos falta asumir estos ejes. Nuestro país se caracteriza por su diversidad cultural. Eso tenemos que valorarlo. En mi aula, profesora, mis mejores amigos son Felipe, que es de la costa, y Mariana, que es de la Amazonía. Con ellos aprendimos a conocer sus danzas, sus comidas típicas e incluso sus tradiciones orales. Sin embargo, hay personas que, en vez de valorar nuestra diversidad, lo que hacen es marginar. También nos falta poner en práctica el respeto por nuestra identidad y diversidad cultural. Qué interesante lo que señalan Pedro y Fátima. Mencionaron la integridad, la igualdad de oportunidades, la identidad y la diversidad. Ejes que se mencionan en la situación que nos plantea la experiencia de aprendizaje. ¿Qué pueden comentar acerca de la sostenibilidad, que es otro de los ejes que se menciona en dicha situación? Según la lectura, profesora, se refiere a valorar la megadiversidad y poner en práctica el cuidado y la conservación del ambiente como un valor ciudadano. Pero somos pocos quienes lo practicamos. En este punto tengo que decir algo, profesora. ¿Cómo es posible que no cuidemos los ríos y los suelos de nuestras comunidades? Somos un país que cuenta con diversidad de ecosistemas, especies y recursos, por lo que no debemos arrojar plásticos u otros residuos que tanto daño hacen a nuestro ambiente. Debemos comprometernos a hacer algo por el país que queremos construir, y eso implica poner en práctica acciones concretas desde la casa. ¿Se dan cuenta, Pedro y Fátima, cómo a partir de la lectura de un texto están reflexionando y tomando posturas sobre ciertas acciones que poco llevan a construir el país que anhelamos vivir? ¿Será importante entonces la participación ciudadana en asuntos públicos que conciernen a nuestra comunidad, región o país? Sí, profesora,
porque se necesita dar solución a problemas que afectan la comunidad. Ahora sí he comprendido más sobre lo que nos plantea la situación de la experiencia de aprendizaje 10. Es por eso, Pedro, que el título de la experiencia los invita a asumir compromisos para los desafíos del Bicentenario, y lo harán justamente cuando alcancen el reto planteado. Sí, profesora. El reto justamente es el siguiente. ¿Qué acciones podríamos promover para asumir compromisos de participación ciudadana priorizando en los asuntos públicos en mi comunidad, en busca del bien común, para construir el país que anhelamos? Esta es una oportunidad, Pedro y Fátima, de reflexionar y plantear acciones para asumir compromisos de participación ciudadana en asuntos públicos relacionados con el lugar donde vivimos. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, es momento de establecer su meta de aprendizaje. Los invito a escribir en sus cuadernos o en una hoja de papel su meta de aprendizaje para estas 5 semanas. Recuerden indicar qué acciones realizarán para lograrlo. Estudiantes de primer y segundo grado, llegamos al final del programa del día de hoy. Para que complementen lo aprendido con respecto a establecer su meta personal sobre su aprendizaje, vuelvan a consultar su cuaderno de autoestudio 1 Aprendo a Estudiar y lean la ficha 1 Elaboro mi horario de estudio, ubicada en las páginas 4 a 8. Eso los ayudará a planificar las actividades de estudio para alcanzar su meta. Es importante tener un horario de estudio porque permite organizar adecuadamente el tiempo y así cumplir lo que nos hemos propuesto.